Estamos hoy en una nueva edición de nuestros diálogos de poder y partidos. Este día vamos a seguir conversando sobre nuestro querido país hermano de Venezuela. Yo estoy en México, como ustedes saben, mi nombre es Lionel Funes y nos acompaña desde Madrid nuestro amigo también el periodista Gustavo Franco, que él evidentemente pues, es venezolano, ¿verdad? Como ya lo hemos visto y leído en nuestros artículos. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Lionel? Muchas gracias por la invitación nuevamente para hablar, bueno, de este tema de Venezuela que sí, ya no sé cómo definirlo yo, es complicado, es poco. Claro, como todo lo que pasa en la política, pero en los casos de la democracia fracturada o de la democracia fingida, pues cuesta más trabajo luego entenderlo a quienes solamente lo hemos vivido desde lejos. Pero bueno, a ver, vamos a platicar. Fíjate que nosotros en el Poder y Partidos anotamos, hicimos un recuento esta semana, que no sé si por ahí pudiste ver, sobre que ya se cumplió un año, ¿no? De aquellas elecciones tan comentadas, tan discutidas Sí, y tan definidas en el sentido de que ganó el opositor, pero como dice eh, esta Corina Machado, pues ni siquiera en una servilleta pusieron los números para definir que habían ganado. Pasó eso, se discutió, se debatió y se dijo que van a ayudarle a unos, van a ayudarle a otros países. Luego nos encontramos con que el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, a través del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, Marco Rubio, en fin, ya no solamente hablaron de que se portan mal los de Venezuela, sino que ya le pusieron la etiqueta de terrorismo en general a los grupos como el Tren de Aragua, etcétera, pero particularmente, y es lo que hace más interesante y preocupante a la vez, el escenario es que hay un presidente que ya no nada más está eh, catalogado como antidemócrata, sino que hoy está tristemente catalogado como pues, jefe de un cártel de las drogas, ¿no? Que eso es algo novedoso y verdaderamente difícil. ¿Cómo ves todo este escenario tan revuelto? bueno, fíjate, yo creo que, que todas estas cosas tienen que ver un poco con la política local de Estados Unidos, y eso es algo que mucha gente, bueno, como que pierde de vista un poco, pues porque efectivamente Donald Trump pareciera que en su momento se debate entre abrir reactivar la licencia de Chevron en esas negociaciones que su enviado especial a Caracas, Richard Grenell, hace a cambio de deportar ciudadanos venezolanos que viven allá. Entonces, el ciclo legislativo en Estados Unidos, hay veces que Donald Trump requiere de la ayuda de tres representantes en esa en la House of Representatives, bueno, tres republicanos de Miami, que suele ser muy vehementes en su oposición a Cuba y a Venezuela. Hablo de María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balá. Entonces, hay veces en las que Trump le cede en estas cosas, pero yo creo que Donald Trump eh, escucha más a su asesor de la Casa Blanca, que se llama Stephen Miller, y que es o sea, lo que define su política es la antimigración total y absoluta. Entonces, por ahí está ese lado. Luego tenemos que en este momento hay una revolución digital que, bueno, que va a ser más profunda que va a ser más profunda que, digamos, la revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial. Y para eso se requieren costos de energía bastante baratos. Y entonces, yo creo que Donald Trump quiere que el mercado mundial tenga pues acceso al mercado, al petróleo venezolano, para que así, bueno, puedan bajar los precios de la energía en este sector y que China no se lleve a precio de descuento por estar sancionado el petróleo venezolano y que facilite el dominio chino en esto que te estoy diciendo, en la inteligencia artificial. Porque la verdad es que el exportador número uno de petróleo es Estados Unidos. Entonces, ellos tienen con qué abastecer esa propia oferta, pero lo que quieren es precios más bajos
porque en Estados Unidos lo que se hace es construir data center tras data center. Entonces yo creo que esto es una parte de eso y que al final Estados Unidos está protegiendo sus propios intereses en este sentido. Creo que al final se tiene que vender la posición de Donald Trump en el caso venezolano y creo que ahí se pueden hacer artificios, artimañas para hacer esa venta, de que no, que sí se está oponiendo radicalmente al gobierno de Maduro, pero bueno, se hace esto de la licencia de Chevron por otro lado. Esa, creo que todas estas claves y estas cosas de geopolítica se tienen que ver también desde la óptica de la política interna de cada país. Y además entender que ya sé, es una frase común y pues quizás muchos ya la hemos escuchado, que los Estados Unidos no tienen amigos, solamente tienen intereses, ¿no? Sí, Entonces, Henry Kissinger lo pues, decía. el interés económico pues es mayor que cualquier interés por la democracia, cualquier interés por los derechos humanos. Mientras hagan negocios y caigan los dólares, ¿no? Ellos están contentos. Sí, Y el problema que tenemos los latinoamericanos muchas veces es que esperamos a que los intereses de ellos se pongan en fila, ¿no? A los nuestros y ahí, pues ahora sí que aprovechar la ganancia, como pescadores la ganancia, ¿no? Pasa, por ejemplo, en México. En México muchas cosas se ha movido la presidenta Sheinbaum, no por las cosas que hace la oposición o lo que hacemos, dijéramos, en principio los mexicanos, sino en respuesta a lo que Estados Unidos le pide, ¿no? Y eso tiene consecuencias muy grandes, ¿no? Le pidió, por ejemplo, tú sabes, recién llegado que le pusiera soldados en la frontera, dijo la presidenta, no, no lo voy a hacer, habló con ella y le puso soldados en la frontera, ¿no? Lo cual implica, pues poner, perdón por la palabra, un tapón a todo el centroamericano, sudamericano que iba subiendo y pues tiene de regreso. Entonces, el efecto de la política de intereses de Estados Unidos tiene efectos en las nuestras. Y yo creo que es el sí, caso muy claro que está diciendo el Chevron. Y así como ese hay miles de casos, ¿verdad? Pues, sí. Y yo quiero aclarar una cosa que es el tema bueno, los cargos de narcoterrorismo. O sea, esto puede ser, o sea, yo no he querido ni siquiera entrar en el calificativo de si es cierto o no, porque de momento, bueno, si le pusiste una recompensa de 25 millones de dólares, que es lo que se está viendo, y que lo nombra como, como un jefe de una empresa criminal, y que eso va a producir el aislamiento del gobierno, pues fíjate, yo no veo cómo esto fomente la salida, más bien creo que la podría truncar porque todos aquellos que sostienen la administración de Maduro eh, no tienen ningún incentivo de negociar en buena fe. Eh, entonces, esto tiene una doble cara, que sí, que se puede aislar al gobierno de Venezuela, al Estado venezolano. Es una doble cara. Pero también se puede poner peores con ese aislamiento y lo que más bien suele suceder en estos casos es que el gobierno aumente en su represión. O sea, los casos de Corea del Norte, de Irán, pues están ahí, de Cuba. eh, o sea, son regímenes que han resistido la prueba del tiempo y, y bueno, ya esto es algo más filosófico que otra cosa, pues, pero los estados con respecto a sus ciudadanos cuentan con un armamento mucho más avanzado que hace que, por ejemplo, lo que los Estados Unidos piensen de la segunda enmienda, pues quede prácticamente obsoleto, porque es que no hay comparativa en lo que puede hacer un ciudadano organizado, salvo que, bueno, que Estados Unidos se decida a hacer una intervención y apoyar grupos insurgentes, cosa que yo estoy, pues bueno, muy de acuerdo porque vas a destruir, o sea, se puede destruir el país y trocear a largo plazo, que es lo que ha sucedido con Siria, por ejemplo. Entonces, claro. Y eh, para cerrar un poquito este capítulo del tema de Estados Unidos y la del cártel y eso, nosotros publicamos íntegro, de hecho, el documento del Departamento del Tesoro y también ahora sí que el cartelito de la DAS famoso de Se Busca, ¿no? Así como cuando en la época de los Cowboys.
Y dice, Maduro es acusado por la DEA, y dice aquí, ¿no? Y está es significativo para mí lo que dice el cartelito, ¿no? Dice, por conspiración de narcoterrorismo. Ese es el uno. El dos dice, conspiración para importación de cocaína. Luego dice, y este es el que más risa, entre comillas, ¿no? Conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas. Eso es lo que dice tal cual este, el cartel de la DEA, que digo, pareciera así como se busca Billy the Kid, ¿no? Y todos esos Sí, sí, sí. personajes, ¿no? Y entonces dice, y algo que es muy interesante es que el mismo Departamento del Tesoro es el que hace la publicación más contundente por el tema del dinero, ¿no? También lo hace, como ya dije, la DEA, como lo dije de Marco Rubio y la Hacienda del Estado. Y en el caso mexicano también lo incluye porque señala al cártel de los Soles como protector del Tren de Aragua, que a la vez el Tren de Aragua está de la mano del cártel del Sinaloa, con toda esta historia que ya sabemos del cártel de Sinaloa, que hoy tiene, además de tener a fuego y a sangre Sinaloa, pues hay todo un proceso que es todo un tema más en los Estados Unidos, ¿no? Con los hijos del Chapo, etcétera. Entonces es todo un intríngulis, ¿no? De muchos temas, pero que sí, hay pues yo digo, asunto de que los mismos gringos tienen que entenderse a sí mismos para saber cómo van a actuar, ¿no? Porque sí, como bien dices tú, cualquier movimiento que hagan provoca que el tirano se enoje. ¿Y con quién se desquita? Pues se desquita con el venezolano que le cayó gordo y lo agarra y lo mete a la cárcel, ¿no? Sí, sí, ese es el asunto. Eh, que sí, que se habla un poco de estas cosas que parecen un poco etéreas y que uno dice, pero bueno, o sea, creo que también es hasta un poco ontológico, pues porque el venezolano de a pie lo que vive es la corrupción, la inseguridad, eh, que no haya un buen alambrado, alumbrado en las calles, carreteras malas y una sensación de que, bueno, de que las cosas van a peor en materia económica. Pero Claro. luego le añades todas estas cosas que son ¿cómo decirlo? Es que los cargos de narcoterrorismo y que encuentran y que incautan drogas y, y eso es difícil de digerir. Yo, por ejemplo, cuando pienso en narcoterrorismo, pienso en el caso, en el asunto de Irán-Contra, eh, y entonces ahí yo como venezolano digo, bueno, si en el caso de los Irán-Contras no hubo nadie de los Estados Unidos que metieron preso, pues siempre me va a quedar la duda de por qué, o sea, porque por el lado venezolano lo entiendo que las cosas van a peor. Yo, nadie me puede decir que yo, lo que yo he visto y lo que no he visto. La desigualdad en riqueza, por ejemplo, también, eso también es otro asunto que hay que tener mucho en cuenta, pues, porque sí, aunque el país sea empobrecido, hay gente que vive como reyes. Claro. Sí, Entonces, como bueno, pasa en todos los lugares de tiranía, ¿no? Este, los cubanos que dirigen, pues viven a todo dar, ¿no? sí. Y los Entonces, sirios, los iraquíes, los de cualquier lado, siempre en la clase dirigente, pues esos co- viven en la opulencia. En México mismo, ¿no? Sí, con el añadido de que las sanciones suelen también fomentar un poco la corrupción. Eso, el Estado, o sea, los que lideran el Estado van a hacer lo posible por mantener su posición y garantizar cierta gobernabilidad, y entonces es cuando surgen estas redes clientelares que son corruptas, al fin de cuentas. Sucedió en claro. Irak y también se ve en Venezuela desde hace mucho tiempo la corrupción antes de las sanciones, pero ahora también se ve. Oye, un poco pasando, tiene Las que ver elecciones. también, pues, pero, o sea, tiene que ver con todo esto porque es un poco el ambiente que hay después de el año que ha pasado de las elecciones presidenciales y toda la historia que ya has tratado tú, que ya hemos tratado nosotros en nuestra página de Poder y Partidos, que ya lo dialogamos incluso la otra vez que participamos, pero
Hace 8 días, bueno, el domingo pasado, también hubo un proceso electoral que ya en nuestra plática previa habíamos dicho que coincidíamos en que las oposiciones en global, en general, en cualquier lado, pues están para participar, ¿verdad? Y están para participar, para buscar, pues darle mejor a esa comunidad, a su gente. Pero eso no pasa normalmente en un caso como Venezuela. Platícanos así un poco rápido tu reflexión y a la vez invítanos también para tu podcast. Y otra, si puedes ponerle ahí el link para que la gente lo pueda escuchar, que yo ya lo hice, pero ponlo tú. Este, ¿Qué sucedió el domingo pasado en función de todo este escenario? Fíjate, el domingo pasado el chavismo arrasó, ganó, como era previsible, ganó 85% de las alcaldías, eh, la- y ganando 23 de 24 capitales. La oposición se tuvo que debatir entre la desmovilización y el desgano y la desconfianza hacia el árbitro y, o sea, la realidad más cercana, la más local, que la gestiona el alcalde. Y entonces en estas son las cosas bueno, que movilizó a la gente, las pocas que, de la oposición que pudo, a votar. Y entonces, bueno, las personas, hay en aquellos lugares donde el chavismo nunca ha ganado, que son los municipios, a ver, para aquellos que no son venezolanos, la capital venezolana está dividida, o sea, Caracas está dividida en varios municipios. Hay casos como el de Bruselas que también sucede así. Entonces, hay los municipios del sureste de Caracas, de, y Chacao no es el sur, pero es más hacia el este, nunca ha gobernado el chavismo. Eh, Son zonas eh, más pudientes, de la clase media, qué sé yo. Y allí, bueno, la gente fue a votar, el chavismo no ganó, no pudo ganar allí, y la gente dijo, pues que no quiero a esta persona. En el Atillo tampoco pudo ganar el chavismo. Diferentes. Y, y ahí la gente lo que dijo fue, mira, no quiero que, que esta realidad tan cercana a mí, pues la gestione el gobierno de Maduro. Ok, Entonces, eso por un lado hay que decirlo, pero luego por otro lado María Corina Machado vendió la victoria en estos comicios por el abandono a la agenda del gobierno. Y bueno, efectivamente se ven muchos centros de votación en Caracas vacíos. Hay mucha gente que dice que bueno, que si salgo a votar, pero el año pasado, bueno, es que ni lo respetan, pues entonces hubo abstención. Eh, Creo haber escuchado a María Corina Machado decir que hubo un 90% de abstención, algo así. sí, fue con Eh, y luego habló de haber conquistado, bueno, colinas, zonas estratégicas, cosa que es un poco militarista y, o sea, una retórica un poco militarista bueno, para mi entender. Y lo que veo es, bueno, que sí, que se abre, no sé, una puerta para confrontar directamente a Maduro, porque también apela a las Fuerzas Armadas, a la policía, para que deserte, ¿ok? Pero no hay como cosas muy concretas dentro de su mensaje a lo que uno pueda aludir. También habla de que el gobierno está muy solo, y eso puede ser cierto, pero bueno, sigue ahí que con la licencia de Chevron, si la van a aumentar, bueno, las elecciones han sido condenadas a un año. Hubo declaraciones de los senadores, creo que Rick Scott, por ejemplo, y bueno, todo eso queda en lo que uno dice, pero luego en el otro lado hay que ver qué, qué se hace. Aquí, Eh, aquí, aquí, si me permites, Gustavo, es que mira, aquí en México decimos, me parece que también hay en los dos lados, pero que en política no hay espacios vacíos, ¿no? sí, Es decir, si hay una convocatoria para elegir ex- 10 espacios, por poner un ejemplo, y solamente participa una opción política, pues es evidente que con un voto va a ganar los 10 espacios.
Ahora sí exacto. y para esa opción política, pues qué padre, como decimos en México, a todo dar, o qué bueno para ellos que no tengas competido, porque van a ser los 10 espacios para ti. En cambio, cuando participa la oposición, sea pequeña, mediana o grande, según el tamaño, va a ganar uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta los 10 espacios en una eventualidad. Sí, Entonces, por eso decimos, en política no hay espacios vacíos. Y tristemente, y creo yo que no se termina de entender cómo hay lugares donde si yo soy opositor y llevo toda la vida diciendo que soy opositor y vengo toda la vida diciendo que la vía electoral en lugares como estos, que hay tanta mano firme del gobierno del Estado, y tengo un éxito electoral que lo festejo, que lo canto y que lo peleo, en la siguiente, ahora sí que en el segundo tiempo del partido, pues me salgo de la cancha y me pongo a burlarme y decir, ay, mira, están jugando solitos. Pues seguirán jugando solitos, pero el partido vale, ¿no? Y sí, metió un gol, ay, metió un gol con la mano, pero el árbitro dijo que valía. Si tú hubieras estado en la cancha, algunos espacios hubieras ganado. Entonces, a mí me parece hasta absurdo, ¿no? Cuando pudiendo haber, o sea, yo digo, si tuvieron el 70%, como ella dice, de los votos, yo creo que sí, a mí me queda claro que sí ganaron, pero participando en estas elecciones municipales, yo creo que hubieran ganado, a lo mejor no el 70% de los espacios, me voy a la mitad, el 35% de los espacios, eso hubiera sido extraordinario, extraordinario para la oposición, pero les pasa como a los gringos, ¿no? Es decir, que decíamos hace ratito, no hacen cosas y no terminan de saber cuál es el camino correcto, porque hay tantos intereses cruzados, ¿no? Y eso termina sí, pasando en la oposición venezolana. Es decir, pudieron haber, con estos resultados que tenían, con esa organización tan eficaz que hicieron, mínimo, yo digo, en un escenario pesimista se llevaban el 35% de los espacios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no piensan eso? sí, fíjate que eso, por un lado, o sea, creo que está bastante bien reseñarlo y es un dilema, porque luego está por otro lado, pues bueno, que hay que hablar bueno, de que sigue el no informe de esas elecciones del 2024, que sigue, por ejemplo, eh, diputado por que era diputado por Barinas, bueno, em, digamos, en su carácter político, pues él estaba residiendo en Barinas, pero ya mucho Caracas, Freddy Superlano, que el 30 de julio del año pasado eh, lo meten preso y no tiene visitas, que la única fe de vida que tiene su familia es que le mandan la ropa sucia y que luego ellos se la reponen y tal. Entonces creo que es bastante duro hacer una elección, decidirse por ir a la elección, porque luego también tienes el tema de todas las inhabilitaciones que se hacen y que son de última hora, pero creo que en cuanto a la posición de María Corina, de María Corina Machado, creo que lo más criticable a mi punto de vista es decir mucho, hablar mucho sin decir nada. Es decir, ella está vendiendo una victoria y esto suena como a disco rayado en cuanto que no, que hemos logrado las alianzas internacionales, que si la comunidad internacional, que si Maduro está solo y, y todo esto puede ser cierto, pues, pero es como presumir de jonrones en fútbol. Eh, no está jugando la partida correcta, a lo mejor. eh, entonces, te quedas sin negociar, por ejemplo, o sea, te quedas sin representación institucional en los poderes más locales, en el ejecutivo local, y poco a poco, bueno, pues el gobierno avanza en su agenda, porque otra cosa que hay que reseñar es que, bueno, el gobierno está en vías de reformar el Estado a través de la reforma constitucional. Y ya vimos un poquito de esto porque, ¿qué pasa? Estas elecciones municipales también hubo elecciones de proyectos que son de iniciativa popular,
que son presentados a través de los llamados consejos comunales. Es decir, entonces se está avanzando hacia un estado comunal donde la visión es una participación más decidida, o sea, se llama ya no es democracia representativa, sino es participativa y protagónica. En su momento Chávez la puso en la Constitución de 1999, pero creo que la estamos empezando a ver con estos consejos comunales y eso es algo que hay que tener en cuenta porque, bueno, el gobierno está avanzando en esta agenda y la oposición no tiene ni voz ni voto. Entonces, Nada más, Gustavo, perdón. En función de que hay gente que nos escucha, ya sea en este en vivo o en su momento, que no necesariamente es de Venezuela o que no necesariamente le ha seguido la pista, platícanos un poquito nada más qué son esos consejos comunales para que tengan claro cuál es mira, un la consejo estructura. comunal se plantea como la unidad más básica a nivel político de Venezuela. O sea, como que se está planteando una nueva administra- eh, eh, Nivel división de gobierno. Ujú. administrativa y territorial del Estado venezolano. Ok. Y entonces estos consejos comunales pueden, cuando tú juntas varios consejos comunales que pueden estar integrados entre 20 y 200 personas, pero cuando tú juntas varios, entonces se habla de una comuna. Y así, entonces se quiere es, pues hacer estas cosas. Y ya tuvimos en estas elecciones, o sea, ya en los consejos comunales existen, pero se les van a dar más poder o más incidencia, más en el rango constitucional. O Es sea, decir, es decir, en el territorio de una comuna, comunidad como le llamamos, no solamente existe la autoridad municipal tradicionalmente conocida en los sistemas este, sí, latinoamericanos, digamos, en este caso, donde hay un presidente municipal, decimos en México, no recuerdo cómo le dicen allá en Venezuela, pero, pero estos consejos comunales que son electos también tienen el derecho al presupuesto, también tienen el derecho de, así que tienen facultades para ejercer poder en ese lugar. Y a mi juicio creo que el problema es que en la medida que el presidente municipal, la autoridad electa, no es del gusto del gobierno, en este caso madurista o chavista, pues en esa medida le doy más fuerza a al poder comunal para desgastar al municipal. Sí, sí estoy en lo correcto, ¿verdad? eh, creo que eso sería la vía para instrumentalizar de forma política al Consejo Comunal. Lo que queda un poco, o sea, que hay que aclarar también es cuál es la capacidad de actuación del alcalde y dónde se acaban su capacidad de hacer cosas y dónde empieza el Consejo Comunal, porque efectivamente ese Consejo Comunal se supone que plantea iniciativas para construir un parque, para hacer, qué sé yo, varias cosas, y luego, pues bueno, se supone que eso también debería estar de mano del alcalde. Entonces, creo que el alcalde, si apostamos por la versión más luminosa y de este proyecto, es la de que, bueno, que el alcalde sí tiene su prerrogativa para hacer su propio proyectos, pero luego hay iniciativas populares que vienen a través del Consejo Comunal. Pero lo que quiero decir con todo esto es que ahora hay dos modos de Estado como que están conviviendo y algo va a desaparecer y algo va a ganar poder con, con con el referéndum aprobatorio que se viene en el 2026. Y entonces, un poco para hilarlo con tu pregunta que era sobre, bueno, ¿por qué dejaste que se lo apropiaran todo? Eh, sí, es que la oposición tie- como que busca un mandato popular para solamente para decir, bueno, este es mi mandato y ya está. Pero resulta que quien tiene el poder más de obligación de hacer cosas es Maduro. Entonces,
la oposición pareciera que tendría que aprender a negociar para decir, mira, vamos a construir relaciones de trabajo para hacer leyes y luego apostar por, bueno, por un camino, porque se construya un camino creíble hacia la conquista del poder. O sea, no puede esconder eh, su aspiración de conquistar el poder, pero eh, y Maduro va a tener que en algún momento, bueno, decir, ok, eh, habiendo reconstruido el puente, pues bueno, se le puede dar esto, porque en este momento, y en mi podcast también lo comento, me recuerdo, o sea, cada vez que veo la oposición, el gobierno hablar, me recuerda esa escena de Batman, el Caballero Oscuro, que es cuando el Joker gritaba así, cuando lo rescata Batman y le dice, esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible. O sea, estamos destinados a hacer esto toda la vida porque, bueno, porque así somos. Claro. Oye, permíteme, quiero aprovechar y a la vez agradecer que nos escucha y nos ayuda, en este caso Gloria Cuenca. Nos ha anotado aquí en los comentarios, insisto, gracias Gloria. Los consejos comunales son copia de los comités de defensa de la Revolución Cubana. Forma muy rígida de vigilar a sus partidarios y a los que no lo son. Las comunas, creación de China comunista, fracasaron. Fue de las primeras organizaciones eliminadas cuando se salieron del comunismo. Es decir, entiendo que es una instancia pues, de control político, ¿no? Para no solamente a la autoridad Sí, municipal que le decíamos, sino también para sí, vigilar al vecino. esa es la versión de instrumentalización política de la común. Y la oposición va a tener que, o sea, porque el tiempo pasa y se acercan estas elecciones y, y entonces nos encontramos con que, bueno, con que se le va a imponer a Venezuela una visión que, bueno, que a lo mejor uno comparten los chavistas 100%, la mayoría del país no, porque, bueno, por lo visto en las elecciones presidenciales de 2024, que a día de hoy no hay un número desagregado a nivel regional, de centro de votación, de tal. Y entonces, o sea, a este proyecto hay que pararlo, por lo menos de alguna forma, tiene que ser una forma política para ver, o sea, si el país entero, no sé, como que vuelve a desatasca su cultura política que está, bueno, así desde el año 2002. Oye, Gustavo, la otra vez conversamos un poquito sobre esto, pero a mí me sigue surgiendo la duda. Es decir, cualquier ciudadano con inquietud, dijéramos, media de participación política o social, y no solamente en Caracas, pienso en Maracaibo, pienso en alguna otra ciudad importante de tu país, que tiene la inquietud social, política de participar, que hay un régimen que los presiona, que hay comités estos, los consejos, como ya nos explica Gloria, son, dijéramos, los vigilantes para que no haya espacios opositores. Es decir, ¿cómo, cuándo y dónde puede alguien que tenga inquietud social, política participar? Porque también me decías tú la otra vez, o no recuerdo si en vivo o en alguna plática fuera, de que también pues no hay espacios en la vida empresarial, tampoco se puede avanzar mucho, también hay controles, que en la vida de las organizaciones sociales o civiles también no hay mucho movimiento. Creo que la iglesia o las iglesias igual tienen pues, dificultades. Es decir, todo aquel ciudadano joven que tiene ganas, así decimos en México, tiene ganas, no tiene deseo de participar social y políticamente en un régimen como está, después de que hace un año iba, ganamos la elección, pero no nos reconocieron. Es decir, cómo, cuándo y dónde puede participar, o de plano es algo ya frustrante. Sí, o sea, la verdad es que el deterioro en Venezuela hace que uno se sienta así como que, bueno, que no puedes meterle mano a la construcción de un país en conjunto. Eh, esa es la verdad. Ahora, eh, creo que también buena parte de esto es la disposición de, bueno, de que cada bando tiene una posición maximalista y no se baja de allí.
O sea, estas son cosas que yo, por ejemplo, he aprendido a verlas de esta forma ya luego de años vista, luego de haber pasado mucho tiempo, pues, pero es que desde el año 2002 la oposición dijo, Maduro, Chávez tiene que salir del poder. Cuando estábamos en el segundo año del periodo constitucional que empezó luego de la aprobación de la Constitución, que fue en el año 99, a finales del año 99. Entonces, eh, efectivamente el país está estancado económicamente porque, bueno, la última vez que yo fui es que se respiraba eso, o sea, un país que era muy difícil hacer algún tipo de iniciativa, pero luego, por otro lado, creo que hay un poco de dejadez en los políticos de no entenderse con la otra persona. Los consejos comunales, eh, fíjate, es lo que siempre ha querido implantar el chavismo, que está inspirado en buena medida el comunismo venezolano, ha bebido mucho del maoísmo y de la revolución cubana. Entonces, eh, entonces se está implementando y luego uno ni siquiera se presenta para decir, oye, no me gusta esta idea o sí me gusta, pero con esta condición, no sé, cámbienle el nombre, no me gusta hablar de comuna de comunismo ni lo que rime con el comunismo. O sea, no veo eh, cómo eh, cómo esto avanza, cómo esto sigue avanzando y que la oposición pues diga hasta aquí, vamos a negociar, porque lo que tiene el peligro de todo esto es que se conforme un estado de partido único. Y, y yo no sé, pero o sea, las cosas siempre pueden ir a peor, eso es lo que he aprendido siendo venezolano. Y, y para mí esto de los consejos comunales, pues tiene algo que si sobre todo se aprueba sin voz y voto de la oposición, pues mira, no sé cómo esto a un futuro no está a la vista, no queda en el horizonte el partido único. Y entonces, iglesias, empresarios, asociaciones civiles, no tienen ya incluso eh, sueños, dijeran. Es decir, ya no puedo yo como estudiante de, no sé, voy a inventar algo, de estudiante de arquitectura y juntarme con los otros estudiantes de medicina y con los estudiantes de derecho y con los estudiantes de enfermería para juntos, sin que el Estado o el gobierno meta mano a hacer algo por mi comunidad. Y, es decir, hasta esos niveles hemos llegado que ya no se puede generar esa solidaridad para ayudarle a otro con esos limitantes, sin tener que ver ni con el gobierno ni con los partidos. O sea, eso ya está Pues, casi clausurado. pues fíjate, yo lo que veo es que, por ejemplo, el gremio de los empresarios ya ha aprendido a convivir con el chavismo. O sea, de ser la fuerza opositora en el año 2001-2002, hoy, pues bueno, se mantiene un poco al margen porque saben, y entonces, bueno, tratan de entrar en el diálogo, pero siempre bueno, voy a defender mis intereses y ya está. O sea, no, que esta es la postura de Fede Cámaras y este es el emprendimiento. La postura de los emprendedores y lo que tiene que suceder para que hayan condiciones de emprender. Eh, También hay una fuga de, bueno, de cerebros, pero luego también sí es verdad que han ocurrido emprendimientos muy interesantes en Venezuela. O sea, se emprende y hay cosas que empiezan a ganar dinero solamente. O sea, se me ocurre el caso de Yumi, que no sé, que en México seguramente habrá, que es de repartir comida y que luego evolucionó a todo una serie de actividades. O sea, si hay espacio para el emprendimiento porque la gente lo busca y si hay espacio para las iniciativas, pero
pero es un país donde todo cuesta un poco más. Es un país donde todo cuesta más, eh, y con los desajustes entre lo que tú puedes ganar como persona asalariada, por ejemplo, y lo que te cuesta la vida. O sea, en Venezuela todo el mundo tiene que ser emprendedor. También hay mucha actividad financiera. Entonces, eh, o sea, los países no desaparecen, sino que, bueno, evolucionan, salvo casos muy extremos. Ok. Bueno, oye, cambiando tantito de capítulo, bueno, seguimos en Venezuela, ¿no? El tema de Sí, Venezuela, pero ante esto mismo, o sea, quiero hacer un puente. Hay una sociedad, quisiera, no puede hacerlo, pero de todos modos ahí está viviendo, intentando hacer cosas, empresarios, algunas iniciativas sociales, etcétera. Pero a la vez encuentras con que los generales del ejército, con que el mismo sistema político está amafiado para que la droga corra, para que haya tráfico de personas, etcétera. Eh, ¿Ha pegado allá en Venezuela la información que tengas por sí, con tus contactos? Esos temas han permeado ya en la gente, es decir, ya saben que ahora, o más bien ya les cayó el 20, como decimos en México, que hay un gobierno que está metido. Yo no me atrevo a decirlo como lo dicen los norteamericanos, de que Nicolás Maduro es el jefe de la. No, no termino yo de creerlo, que él sea verdaderamente el jefe del cártel, pero allá en Venezuela sí hay esa sensación de que están gobernados por una mafia, más que por un grupo político fuerte. O sea, sí hay claridad de que es una mafia de drogas y ese tipo de cosas. fíjate, mi percepción es que dentro de la oposición venezolana se usa mucho el calificativo narcoestado, una banda, o sea, que es una banda criminal de narcoterroristas los que gobiernan. O sea, eso es algo que no es tabú en Venezuela pensar así. Entonces, por ese lado, yo creo que incluso de antes ya había como un camino allanado. Lo que pasa es que, bueno, cuesta creer que, pero por otro lado, es que sí, yo supongo que se han degradado tanto las instituciones que estas cosas pueden ocurrir perfectamente, y la corrupción, pues bueno, es como una gangrena que se empieza a esparcir y lo afecta a todo. Entonces, y sobre todo aquellos que o sea, busca el poder además. Oye, Gustavo, bueno, les recordamos a los que nos hace favor de escucharnos que estamos platicando con Gustavo Franco, que él es periodista, es venezolano, radicado hoy en Madrid, y estamos transmitiendo a través de la plataforma Substack, de nuestra página de Poder y Partido, donde queremos analizar un poco lo que va pasando en elecciones, lo que va pasando en la lucha política, eh, sobre todo en los países latinoamericanos. Quería un poco intentar ir cerrando la conversación en el sentido de que nos captaras un poco qué hace, o más bien no qué hace, pero de qué tamaño es el éxodo venezolano que hay en el mundo, ¿no? Porque también hace un año, insisto, porque todo lo quiero un poco medio hilar también, que también hace un año con estas elecciones hubo unas estrategias, en mi juicio fueron correctas, de hacer que muchos venezolanos regresaran a Venezuela para poder votar y hacer ahí una participación electoral Y claro, más fuerte. Pero, ¿de qué tamaño es la, el éxodo de venezolanos? Porque precisamente es un éxodo provocado, no porque yo ya no quiera vivir en Caracas o en la ciudad de Barquisimeto, ¿no? No, es porque la situación social y política me hace que me vaya. ¿De qué tamaño es ese exilio venezolano? Y si va a resistir eh, ese exilio todo el tiempo afuera. sí, mira, hay casi 6 millones de personas que han dejado el país, y, y hay casi 5 millones de venezolanos en 17 países de la región. Y, por ejemplo, en el año 2023, eh, hubo más de 200.000 venezolanos que se cruzaron el Darién.
que es la frontera con Colombia, ¿no? Colombia. La frontera de Colombia con Panamá, ¿no? Que a mí me gustaría recordar a la gente que esa es una selva brutal, o sea, muy, muy densa, de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. O sea, entonces es muy peligroso para, o sea, que hagas ese trayecto y luego te queda recorrer toda Centroamérica hasta el paso del Río Grande. Eh, Fíjate, hubo una estrategia así de que los venezolanos volvieran y tal eh, para votar, pero bueno, en el caso de la elección de María Corina Machado, que bueno, se, ocurrió lo que ocurrió y la movilización, de hecho, o sea, yo siempre le voy a dar crédito a María Corina Machado y a su equipo por esa capacidad de construir una maquinaria que resguarde sus votos, pero luego a partir de allí es que bueno, que toca no solamente vivir con el mandato, o sea, traducir o sea, hacer el mandato, sino negociar la realidad para cambiarla. Y ahí es donde me parece que le ha faltado poco. Creo que también es muy reseñable en esta línea la rueda de prensa de Jorge Rodríguez porque, bueno, uno puede decir que o sea, el venezolano de a pie que es de oposición no cree en nada de los chavistas, pues, pero una rueda de prensa de 50 minutos y el segundo tercio de esa rueda de prensa se lo dedicó a hacer un diagnóstico de la oposición venezolana y dijo que ha nacido una nueva oposición que está liderada por el gobernador de Cojedes. No hablo de María Corina Machado Zafaret para ningunearla. Y entonces, claro, uno se puede agarrar el mensaje de que hay negociación, de que puede haber una negociación de la forma que tú quieras, de acuerdo a tus valores y con las emociones que se han cultivado en el país. Pero también cuesta pasar por alto, bueno, Jorge Rodríguez, el jefe de campaña, que siempre ha sido jefe de campaña del chavismo, pues decrete por sí mismo, bueno, esta es la oposición, esta no, y que bueno, además, otro, otro pecado que conforma ese autoritarismo electoral que hablamos en el último diálogo es que se plantea también eh, circuitos electorales comunales. Entonces, hay un mensaje ahí del cual hay que agarrarse porque Jorge Rodríguez le dedicó eh, el segundo tercio de esa rueda de prensa a hacer un análisis político de la oposición y a decir que, bueno, incluso a veces eh, elogiar ciertas personas de la oposición, decir, bueno, no sé, parafraseando, pero decir que tenían una vocación, eh, sí, de servir a sus municipios, a los ciudadanos de su municipio, cosa que, mira, es un mensaje y hay que saber interpretarlo de cara a lo que se viene en Venezuela, que son el referéndum aprobatorio del 2026 y una posible negociación sobre, sobre eso, pues, porque la verdad es que a mí me preocupa eh, lo que haga la oposición a partir de ahora en adelante y que sea productivo para impedir o para enlentecer ese proceso. Claro. Muy bien. Bueno, yo quisiera, para terminar, nada más invitar ahorita te doy paso para que hagas promoción de tu espacio y de tus podcasts. Déjenme de comentar que si entran a nuestra página de poderypartidos.substack.com van a encontrar una serie de artículos de diferentes temas, pero quiero, evidentemente, tratar el tema venezolano. Eh, Tenemos ahí una sección que se llama Plumas Amigas. Ahí publicamos en julio, al inicio del mes de julio, un texto publicado originalmente en Latinoamérica 21 que se llama Venezuela y la consolidación de una dictadura con elecciones.
¿no? Después Gustavo nos hizo favor de escribir un texto que se llama Vaciado Democrático en Venezuela. Y en un apartado de nuestra página que se llama Focus Latinoamérica, pusimos el diálogo que decía la encrucijada de Venezuela, como les comentó. Publicamos hace unos días uno que se llama Hace un año la derrota de Maduro, donde damos cuenta más o menos de cómo se organizó la oposición. Y hace unos días, hace 2 días o tres, el 30 de julio, publicamos uno que le denominamos Maduro, cabeza del cárcel de los soles, donde publicamos básicamente los comunicados de prensa del Departamento del Tesoro, etcétera. Y bueno, y evidentemente en el, en la página de nosotros pues, encontrarán también otros temas importantes. Estamos por atender de una manera más especial lo que va a pasar en Bolivia. En Bolivia en agosto hay elección de primera vuelta y es un tema también verdaderamente fascinante y importante, ¿no? Y también tenemos alguna información sobre cine y política, ¿no? Donde hablamos, yo en este caso, y con esto termino mi profesión, de una película que hizo Robert Redford sobre una candidatura de un outsider en la política de Estados Unidos, de que en California intenta un empresario que lo llaman a la política y se mete para competir por el Senado, y que está interesante, que ojalá la puedan encontrar y verla, ¿no? En fin, esto es un poco además de, por supuesto, agradecer a Gustavo estas participaciones, pero platícanos un poquito de tu Substack, qué es lo que tienes, porque te digo, un poco creo yo que lo podemos decir, estamos intentando hacer cosas junto a Gustavo en un servidor para fortalecerlos mutuamente. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, Lionel. Sí, mira, mi Substack es gustavofrancoherrera.substack.com. Le di el nombre de marca, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, porque es una frase atribuida a Carlos Andrés Pérez, que tenía una cierta facultad para decir frases que parecían malsonantes o enredadas, y luego me puse a pensar, y bueno, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, me siento identificado con esa frase, sobre todo en el contexto venezolano. Entonces ahí yo, por ejemplo, toco temas variados, eh, sobre todo de política y de geopolítica a nivel internacional. Hago un recuento, por ejemplo, de qué fue lo que sucedió para que invadiera Rusia a Ucrania, y todas las preocupaciones a nivel de seguridad que tenía Rusia y la expansión de la OTAN hacia el este, cosa que, bueno, y sobre todo para mí lo importante es documentar, eh, para dar la idea un poco de que esto era predecible lo que podía haber pasado. Tengo también una, un artículo, un ensayo que es sobre una visión no, sobre el fenómeno antivacunas, pero más a nivel cultural y filosófico que el, que el de la experticia de la desinformación como tal. Porque, bueno, si alguien que lo van a vacunar, le dicen, mira, esta es la vacuna y tal, y la persona no sabe, no es capaz de percibir exactamente eso, por lo menos al nivel de cómo es esa acción. Es un problema ontológico y tú tienes que confiar en la vacuna, o sea, investigar, o sea, tú sabes bien. Pero ¿qué pasa cuando la industria farmacéutica, bueno, le empiezan a caer sanciones, a- digamos, sí, por casos de haber actuado de mala manera, entonces le caen multas. Pues bueno, eso puede en determinadas personas hacer que se quiebre la confianza. Entonces, trato de hacer esa explicación del fenómeno antivacunas desde un punto de vista cultural y filosófico. No estoy, no quiero justificar eso, pero creo, creo que hay que ver ese reto social desde otra óptica. Y bueno, por supuesto también hablo de historia de Venezuela desde el año 83 hasta el año 2002, y luego con vistas a lo que iba a suceder, bueno, lo que sucedió en el 28 de diciembre del año pasado. Eh,
porque creo que también es importante ver ese contexto histórico del año 1983, que sucedió en el año 83, bueno, el Viernes Negro venezolano, donde nuestra moneda, que era de las más fuertes y estables en todo el mundo, dejó de serlo. Entonces, Ok, bueno, esa es un poco la línea editorial con la que yo publico. muy bien. Bueno, he puesto aquí ya en para quienes todavía no siguen a Gustavo, pues aquí en el chat de esta conversación, ahí el enlace a su página de Substack, que insisto, muy interesante, muy bien escrita además, o bien platicada. Los invito a que escuchen este podcast que hizo sobre el análisis de las elecciones últimas municipales, en fin, lo que él ya ha dicho. Pues bueno, te agradezco mucho, Gustavo, esta primera eh, participación, tanto tuya como mía, en un Substack en vivo. Los invitamos a que nos estén pendientes de nosotros, que nos hagan favor de dejar sus comentarios, sus críticas, porque pues queremos finalmente que quien escucha aprenda algo y pase un buen rato informativamente y también en una conversación, pues dijéramos, no necesariamente profunda en términos académicos, pero sí una conversación que nos dé eh, pistas para entender lo que pasa hoy en Venezuela. E insisto, en estos días vamos a enfocarnos desde Poder y Partido, vamos a enfocar un poquito más al tema de Bolivia. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Lenel. Gracias a todos que nos siguieron.